Hola amigos, bienvenidos a esta nuestra sexta entrega de nuestro programa Hoy en Texas. Soy Jorge Mora y quiero agradecerles a ustedes su compañía en nombre de todo este gran equipo que trabajamos todas las semanas para traer a ustedes un tema relevante sobre nuestra comunidad hispana en este estado de Texas. Agradecemos sus seguimientos, cómo nos han apoyado en nuestras redes. No olviden seguirnos en nuestro Facebook, dar nuestros likes, suscribirse en YouTube y seguirnos en Twitter, de tal forma que podamos saber y conocer sus opiniones. Recuerde que Hoy en Texas es el talk show que usted estaba esperando, donde su opinión cuenta. Pero vamos al tema de hoy, un tema que viene a hablar del futuro de este país. Hoy en Texas, los niños hispanos en Estados Unidos. La población menor de 18 años, según los datos del censo, está compuesta por 39 millones de blancos, 18 millones de latinos, 10 millones de afroamericanos, 3 millones de asiáticos y 640,000 nativoamericanos. También hay 3 millones de niños de parejas multirraciales, siendo los niños latinos la población que más ha aumentado, con un 39% en tan solo la última década, engrosando igualmente su porción más pobre. En Estados Unidos, los niños latinos están en gran desventaja para tener éxito en su futuro comparado con los niños anglosajones o asiáticos por diversos problemas como son la educación, la pobreza y, en consecuencia, la desnutrición, entre otros. El último informe, Carrera por Resultados, diagnosticó la situación en una escala de 1 a 1000, donde en casi todos los estados los niños asiáticos tuvieron un índice de 776, el más alto de todos, seguidos por los blancos con 704, mientras que los latinos registraron solo 404, seguido por los nativoamericanos con 387 y los afroamericanos con 345. En los latinos tenemos que mejorar sus resultados educativos, comenzando por el acceso a programas preescolares de alta calidad. Alrededor de 17 millones de niños están lidiando con inseguridad alimentaria, según el último reporte de Feeding America, una organización en red que reúne 200 bancos alimentarios y la organización caritativa de distribución de alimentos más importante del país. Y esos niños tienen más cara hispana que ningún otro grupo. El maltrato, la ciberdelincuencia, el bullying, la pornografía, la obesidad, el sistema judicial y la sostenibilidad son temas que afectan de manera dramática a nuestros niños, en especial a los hispanos. Los problemas que más afectan a nuestros niños y sus posibles soluciones son nuestro tema en Hoy en Texas. Acompáñenos. Según el Urban Institute, Child Trends, el Estado de los Estados Unidos solamente invierte el 10% de su presupuesto nacional en los niños. De lejos, una de las cifras más bajas en los países desarrollados. Estados Unidos junto a Somalia son los únicos miembros de las Naciones Unidas que no han querido firmar y ratificar el Convenio de los Derechos de los Niños. Pero realmente lo que sucede es que la tasa de pobreza en Estados Unidos es mucho más alta que en los demás países desarrollados. 1 de cada 4 niños en este país no tiene acceso a un seguro médico. 17 millones de niños estadounidenses viven o están en inseguridad alimentaria. Es por eso que la pobreza y su magnitud impacta de manera importante y radical a los niños a lo largo de toda su vida. La mayoría de las minorías, cerca del 69% que acude a escuelas públicas, no están en condiciones de poder alcanzar su nivel de educación al que están tratando de llegar al nivel de grado de educación que atienden. Los muchachos y niños entre los 16 y los 24 años de más bajos recursos tienen la más baja probabilidad, es decir, algo así como 7 veces la posibilidad de retirarse durante los estudios. La sobrevivencia en este periodo de educación referente a la parte alimentaria es crítica. A partir del 2007 se han ingresado cerca de 800,000 personas al programa de ayuda WIC, que es Women, Infants and Children. Este programa busca evitar que las personas de menores recursos estén en inseguridad alimentaria. Lo crítico es que el 76% de las personas que ingresaron son niños.
En Estados Unidos tenemos 3 millones de casos anuales de maltratos a los niños. 1 de cada 10 ha recibido abuso sexual. Aproximadamente 1000 niños en los Estados Unidos mueren por negligencia o por violencia anualmente. Pero la mayoría, y lo más triste, es que son niños menores de 4 años. La delincuencia está generando otro problema grande en Estados Unidos, ya que la organización Love to Child ha encontrado que 1 de cada 4 niños ha generado o ha recibido acoso desde la parte cibernética. El acoso sexual, la exposición virtual, suele continuar en el colegio y en sus sitios de estudio, porque los graban en sus videos y los publican en las redes sociales. Las cifras de bullying y de exposición es muy alta. Adicionalmente, nuestros niños, 1 de 4 está expuesto a pornografía y nosotros seguimos suplicando y tratando de implementar la manera de evitar que ellos sean expuestos a este tipo de violencia. Adicionalmente, muchos jóvenes estadounidenses se encuentran afectados por el problema de obesidad. 1 de cada 4 niños padece obesidad y esto conlleva problemas como hemos visto en los programas anteriores de tensión arterial alta, de colesterol alto, problemas de respiración, entre otros. 4 millones de niños en los Estados Unidos, es decir, 1 de cada 10 no posee ni tiene acceso a los sistemas médicos de los Estados Unidos. Muchos deben a que muchos de estos niños tienen problemas debido a que sus padres están también en el nivel de pobreza. Hay otros puntos que son muy increíbles de encontrar en otros países. Por ejemplo, la pena de muerte. Se encuentra que en algunos estados, incluyendo Texas, la pena de muerte es legal para niños que están debajo de los 18 años. Es decir, que varios de ellos inclusive han tenido condenas a cadena perpetua y jamás verán la luz porque no tienen ninguna opción de salir por fianza. El Human Rights Watch encontró que hoy existen más de 2.500 niños condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos. Y por esto es que Estados Unidos no firma el Convenio de los Derechos de los Niños. Cada estadounidense produce, y esto, hablando desde el punto de vista de sostenibilidad, más de 19 toneladas de CO2 anualmente. De lejos, uno de los países más contaminantes del mundo. Si nosotros todos en el mundo tuviéramos el nivel de contaminación que hacemos las familias estadounidenses, necesitaríamos 9 planetas para sobrevivir. Y toda esta carga se la estamos entregando a nuestros hijos, quienes son los que tendrán que lidiar con esta transformación y con estos problemas, con esta responsabilidad hacia el futuro. Es evidente que nuestros niños enfrentan retos grandes, retos que sobrepasan su capacidad de respuesta. Es por eso que nosotros queremos que entendamos la dimensión de los problemas de Estados Unidos y cómo afecta eso a nuestros niños hispanos. Veamos cómo. Bueno, ya vimos los factores que afectan a los niños en general en los Estados Unidos. Obviamente son factores que afectan también a nuestra población hispana. Pero veamos aquellos factores que son de alta incidencia o exclusivos de la población latina en los Estados Unidos. Aproximadamente 1 de cada 4 niños en este país en este momento es latino, pero para el 2050 estarán igualando a la cantidad de niños anglosajones. Por eso el futuro de los niños hispanos afectará radicalmente el futuro de este país. La nutrición en la infancia latina es un factor determinante de impacto fundamental en el futuro de nuestros niños. Una de las epidemias que tienen es el sobrepeso y la obesidad. Básicamente porque nosotros estamos consumiendo comida que no nutre, comida barata, comida chatarra, como le decimos nosotros, que está afectando dramáticamente la salud.
y la capacidad de nuestros hijos. 32% de los niños hispanos son más obesos que sus pares anglosajones y este número sigue aumentando. Tenemos que cortar de raíz las bebidas azucaradas y estas comidas chatarras que no aportan. Estamos condenando a nuestros hijos que llegan a la educación universitaria o a la fuerza laboral en inferioridad de condiciones, ya sea por su nutrición o por la obesidad, y no tienen las condiciones físicas para ejecutar sus labores. No estamos llevando nuestra vida, nuestros latinos y niños a una vida saludable y productiva. No estamos logrando su incorporación productiva a la sociedad y lo estamos condenando desde la niñez. Lo más triste es que es el concepto de que el perro muerde su propia cola. Básicamente resulta que al ser los niños hispanos, la mayoría de niños del futuro de este país, y no estar en capacidad de producir o de ejercer la profesión o ejercer su trabajo debidamente, su productividad se baja. Y entonces quiere decir que ellos no van a estar en capacidad de sostener el sistema social de las personas que se retiran hoy. Desafortunadamente las políticas de hoy es que concentrar la riqueza entre el 10% de la población, restándole capacidad de compra al 90% de la población. Todos los expertos coinciden que quitar los derechos básicos de la niñez es condenar el sistema social de los Estados Unidos. Texas está, desafortunadamente, entre los 24 estados de la Unión cuyo nivel de pobreza es arriba del promedio, que es el 14.8% en la nación, donde el 62% de estos niños en nivel de pobreza son hispanos. Es decir, que el problema radica no solo en los problemas que implica no tener dinero. Veamos, por ejemplo, una cuarta parte de los niños, es decir, 1 de cada 4, no recibe las vacunas básicas y fundamentales. Esto los condena a enfermedades que otros grupos sociales no tienen. Los estados agrícolas emplean una gran cantidad de niños en los 17 años y los forzan a dejar sus colegios, a dejar su estudio en las épocas de temporada de cada cultivo y los exponen a pesticidas, a químicos, empeorando su salud y condenándolos a la pobreza, a la indigencia o a la discapacidad. La asistencia adicionalmente no llega a todos los latinos por igual, debido a su diferencia de condición racial, cultural o de origen. Desafortunadamente, algunos grupos de latinos tienen más acceso a la salud que otros y hay algunos que ni siquiera pueden tener acceso a la seguridad alimentaria porque sus topes de ingresos están por encima de los permitidos o peor aún por su estado de ilegalidad, es decir, estar incomunicados. Los niños que viven en pobreza crónica tienen más alto riesgo de conservar ese estado hasta su edad joven y adulta. La conformación del hogar, increíblemente, es un factor relevante en lo que sucede. 1 de cada 10 niños vive con un hogar disuelto, padres solteros o con un padrastro. 2 de cada 10 niños viven con sus padres biológicos. Y ni qué decir de aquellos grupos que son los más pobres, que viven varias familias juntas y hace que el ingreso familiar tenga que ser dividido entre más números y por ende cae la rata de pobreza a niveles dramáticos. 1 de cada 10 latinos que vive en pobreza vive con un adulto que no ha completado al menos alguna educación posterior a la preparatoria. 2 de cada 10 logran vivir con alguien que haya tenido alguna preparación. La educación de los padres está condenando a niños que no tienen ninguna culpa de ello a estar en pobreza al menos durante 5 años de su vida. 1/3, es decir, un 34% de las menores que viven en la extrema pobreza, viven en hogares que a pesar de estar en zonas de metrópolis, etcétera, ellos no se pueden sostener porque los costos de vivienda son mucho más altos. En general, el idioma también es un factor
que afecta de manera importante la capacidad de los niños. 1 de cada 5 niños de bajos ingresos viven en esa condición porque sus padres no hablan inglés y tienen grandes dificultades de comunicación con los servicios, con las empresas municipales, con los empleos públicos, con las salas de emergencia, con las ONGs y las ayudas, con las iglesias, etc. Veamos casos curiosos. Las mudanzas, por ejemplo, tienen efectos muy nocivos en nuestra población infantil. Increíblemente son sometidos a grandes procesos de ira, frustración, depresión y ansiedad. Esto está claramente demostrado que estos movimientos, que inclusive son desde su país de origen, generan marcas indelebles en los niños, que se ven además forzados a seguirlas viviendo cuando entran a comunidades donde son segregados, donde tienen bullying y otros factores en sus colegios. En Texas, en esta era de Trump, los niños en sus escuelas están viviendo con un factor adicional que antes no tenían. Es el miedo en su familia a la deportación. Es que sus padres no puedan venir a recogerlos a los colegios o no puedan asistir a los servicios sociales por temor de ser deportados. Las alarmantes estadísticas muestran que el 45% de nuestros niños no saben nadar. De lejos, el factor de muerte involuntaria más importante en los Estados Unidos. Los latinos ponemos los niños que mueren ahogados en este país, sin entender muy bien si se trata de un tema cultural o si se trata de un tema de formación. Lo cierto es que el abuelo no aprendió a nadar, el papá no aprendió a nadar y no ven relevante que su hijo lo haga. Pero en muchos casos, desafortunadamente, los niños de origen hispanos son aquellos que tienen 2 o 3 veces más probabilidad de morir ahogado que un niño de cualquier otra raza. Estamos hablando de muchos hogares donde no creemos que todos estos factores de integración social sean importantes. Los factores que afectan a los hispanos desde el punto de vista salud, como afectan también a los adultos en sus hogares, son otro factor que diferencia a los niños hispanos. Pero, como siempre, encontramos soluciones que son sencillas para que nuestros niños hispanos no tengan que abordar estos problemas, que son propios de la nación. Pero como vimos, hay algunos que son exclusivos de nuestros niños y son básicos, son remediables. Veamos algunas de las soluciones que hoy traemos para ustedes, padres hispanos, para evitar que estos factores afecten a su familia. ¿Cómo podemos hacer que nuestra población de niños hispanos marque diferencia? Sean los líderes del futuro, estén bien alimentados, tengan acceso a los servicios, no mueran ahogados, tengamos la oportunidad de que ellos lleguen al college, a la universidad y a sus estudios debidamente potencializados. Tenemos que entender las diferencias y los problemas que tenemos nosotros como base que impulsa a estos niños a un futuro mejor. Ante todo, debemos hacer conocer las estadísticas, transmitir esas estadísticas para que la población entienda que los menores latinos deben tener un mejor futuro. Nuestras familias latinas tienen una ética de trabajo muy fuerte y debemos capitalizarla para lograr que ellos, sus padres, tengan los servicios necesarios, el entrenamiento en mejores empleos, mejor remunerados y que sean un ejemplo para sus niños. Debemos vincularnos a las asociaciones de padres, en los colegios, en todo lado y grupos que estén comprometidos con el futuro de la niñez para estar enterados de las soluciones y de las cosas que afectan a nuestros niños. Con las iglesias y otras organizaciones, procurar y estar seguro acerca de la buena nutrición, es mirar si hay bancos de alimentación, inclusive tomar los servicios de ellos, porque primero están los niños que la pena de pedir un alimento. Tenemos que cerrar la brecha y eso está en los adultos, no en los niños. Debemos suspender radicalmente las bebidas azucaradas y llevar a nuestros niños al parque y tenerlos haciendo deporte de manera permanente y constante. El ejercicio es fundamental desde sus inicios.
Debemos, aunque no creamos, darles a jardines infantiles entre los 3 y 5 años para mejorar todo su sistema motriz y garantizar su nutrición en la época que es más importante. Estimular la lectura hasta cuarto grado, de manera permanente, continua, de tal forma que ellos lleguen a cuarto grado con el nivel de lectura del grado que están aspirando. Y trabajar fuertemente el tema de matemáticas hasta el octavo grado. Si es necesario ponerles un tutor, pedir más allá que inclusive lo que los colegios exigen. Así como hacen los asiáticos, que logran que sus niveles de atención, sus niveles de éxito sean los más altos de la nación. Debemos reciclar en casa y hacer a nuestros niños los jefes recicladores de nuestro hogar, de tal forma que ellos entiendan y se sientan responsables del futuro y empiecen desde ya a presionar los cambios que necesitamos. Debemos educar a nuestras niñas sexualmente. Somos el grupo étnico de lejos con más embarazos de preadolescentes. Transmitamos esa responsabilidad a ellos mismos, a ellas haciéndole entender que su cuerpo es parte de su responsabilidad. Eduquémonos y toquemos total control sobre el acceso a Internet de nuestros hijos. Aprendamos de todos estos sistemas de Parents Control. Debemos capacitarnos en violencia doméstica. Mirar los factores de riesgo como padres, en la relación padres e hijos. A veces creemos y caemos en temas de violencia porque es parte de la cultura, pero es necesario que nuestros hijos no estén expuestos a este tipo de escenarios. Debemos meterlos en cuestiones culturales, de hobbies, de recreación, de lo que ellos quieran, de tal forma que desaparezcamos la ansiedad, desaparezcamos la ira, todo este tema de depresión, etcétera, que ellos guardan silenciosamente. Recordemos los suicidios que son parte integral de nuestra comunidad en nuestros jóvenes. Finalmente, hacemos un llamado para que entendamos que el futuro de esta nación son nuestros hijos, independientemente de que nosotros seamos inmigrantes, o que ellos lo sean, o que ellos sean ciudadanos americanos. Eso no los hace diferentes. Ellos son latinos, y como latinos serán y seguirán siendo tratados en el futuro. El único sitio seguro que ellos tienen es su hogar. Y el hogar de nosotros debe ser aquel que potencialice unos mejores niños, unos mejores ciudadanos, que desaparezcamos los fantasmas que hemos visto en este programa. Lo podemos hacer porque es un trabajo de familia, de hogar. Y los invitamos a que nuestros niños vivan seguros en nuestras casas. Hoy en Texas estamos trabajando por un mejor futuro, por los niños hispanos en Estados Unidos y en nuestro hermoso estado de Texas. Bueno amigos, les agradezco de todo corazón la compañía que han tenido con nosotros. Agradecemos sus mensajes desde Dallas, desde Austin, San Antonio, Laredo, toda la gente que nos está acompañando en Waco y que nos ha manifestado el interés que tiene en nuestro programa. Hoy hemos visto la importancia de nuestro futuro con nuestros niños, con los que seguiremos trabajando día a día para un futuro mejor. Recuerde seguirnos todos los martes a las 8 p.m. aquí, hora centro, desde este escenario donde traeremos la realidad de los temas más relevantes para Texas y su comunidad hispana. Los esperamos en este escenario hoy en Texas, donde hoy hemos analizado el futuro de los niños en Estados Unidos, en especial en Texas. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, darnos nuestros likes, en YouTube, suscríbase a nuestro canal y en Twitter, síganos de tal forma que podamos escuchar sus opiniones, traer estos temas de relevancia que cada día tienen más aceptación entre ustedes. Soy Jorge Mora y espero volverlos a ver a ustedes el próximo martes, 8 p.m., aquí en Hoy en Texas.